No phones and no talking during the exam and absolutely no cheating. Not yet. Hola, soy Philip, el profe en Amigos Ingleses. En este vídeo te voy a dar unos consejos para que vayas bien preparado al examen y que apruebes con colores voladores. With flying colors. Y si te quedas hasta el final del vídeo, puedes ganar unos libros que te van a venir como anillo al dedo. En estos últimos años he ayudado a cientos de estudiantes a prepararse el First Certificate y el Advanced. Además, he tenido la gran suerte de visitar las oficinas de Cambridge Assessment English y el lugar en el que se esconde, bajo estrictas medidas de seguridad, el secreto mejor guardado de la ciudad de Cambridge, the Cambridge Exam. De aquí salen, aun con el papel calentito, millones de exámenes con rumbo a 130 países repartidos por todo el mundo. Así que, como verás, conozco estos exámenes como si los hubiera parido. Corten. Como la palma de mi mano. I know these exams like the back of my hand. Are you ready to kill it in your exam? Okay, first I'm going to invite Isabel, the teacher's pet, to tell you a little bit more about the Cambridge exams. Lo primero que debes saber sobre los exámenes de Cambridge es que no son como los yogures. Nunca caducan. Te sacas el First este año y te vale para toda la vida. Otra cosa que segurísimo que te interesa es que las titulaciones de Cambridge están reconocidas por miles de universidades, empresas y gobiernos en todo el mundo. Y por tanto, te permiten demostrar tu nivel de inglés en cuestión de segundos. Este examen no es un test multinivel, no tiene nada que ver. Este es un examen que pasa por un proceso muy riguroso de creación que dura unas 3 horas y media y que va a poner a prueba todas las destrezas necesarias a la hora de utilizar un idioma. Por supuesto, estamos hablando de hablar, leer, escribir y escuchar. Por eso el examen tiene 4 partes. El Paper 1, Reading and Use of English. El Paper 2, Writing. Paper 3, Listening. Y el más temido de todos, el Paper 4, Speaking. What's your favorite book? Y ahora los exámenes de Cambridge se pueden hacer a ordenador, computer based. Y para los más peques, que sabemos que tenemos muchos little motivated students viendo nuestros vídeos, hay un examen también para que puedas demostrar tu nivel de inglés al mundo. Se llama First for Schools y la única diferencia con el First Certificate es que el contenido está adaptado a temas que resultan más familiares a los más jóvenes. Pero cuando obtienes tu título, no se diferencia en nada al de un adulto. Acredita el mismo nivel de inglés, que es un B2. Míralo por el lado positivo. Se trata de una forma de aprender inglés muy equilibrada porque estás desarrollando todas tus destrezas comunicativas que son necesarias en la vida real. Antes de nada sería conveniente que hagas un test de nivel para saber qué titulación de Cambridge es la más adecuada para ti. Una vez hecho esto, familiarízate muy bien con el formato del examen. Puedes hacer el test de nivel de Cambridge y ver ejemplos de exámenes reales en el post de nuestra web. Vas a querer conseguir alguno de los libros de Cambridge English como guía para preparar tu examen. También te dejo en el post los que recomiendo y utilizo en mis clases.
No es todo hacer past papers, aunque sí, eso ayuda bastante. Empieza desde ya a trabajar en todos los skills que necesitarás. Para mejorar tu listening vas a escuchar podcasts y audiolibros. Para tu reading vas a leer las noticias y artículos de diferentes temas. Y no te olvides de apuntar todo el vocabulario nuevo. Y el writing. Acostúmbrate a escribir en inglés textos formales e informales. Y ten a un nativo o un profesor que te corrija. Y no te olvides del speaking. Habla por los codos, delante del espejo, en el ascensor, solo por la calle, con un amigo, donde quieras, pero hazlo. Get talking. ¿Academia o por tu propia cuenta? What do you think as well? That is a very good question, Mr. Bartlett. Bueno, yo creo que depende un poco de ti y de tu fuerza de voluntad, de tu constancia, ¿no? Porque está claro que si vas a una academia es más cómodo, es lo que más te va a motivar, recibes el feedback de tu profesor, te obligas a hacer los deberes cada semana, puedes practicar la parte del speaking con otros estudiantes, pero también es perfectamente posible prepararse este tipo de titulación por tu cuenta. Lo único es que necesitas estar muy bien organizado, ser muy constante y bueno, si optas por esta opción también es conveniente que tengas, aunque sea algunas clases particulares con un profesor que pueda darte feedback. Y no te preocupes por los materiales porque en Cambridge Assessment English tienes un montón de herramientas y recursos gratuitos para ayudarte a preparar el examen, ¿vale? Y esto te lo vamos a dejar también en el post de nuestra web. Shall we begin, Mr. Bartlett? I'm ready now. What do I need to do? What's the next step? Get yourself some nice goodies. Consigue todo lo que necesitas para prepararte. Sal corriendo a la papelería del barrio y hazte con una agenda, una carpeta. That's a folder, not a carpet. Consigue unos bolígrafos nuevos, some nice shiny new pens, a nice notebook. Ok, unas bolsitas de té inglés y unas galletitas también. ¿Por qué no? Book the date. Book it. Trust me, apúntate cuanto antes al examen para tener una fecha concreta en la que te vas a presentar. Esto es como ir al gimnasio. Hasta que no te apuntas y pagas la matrícula, no espabilas. En mi experiencia, no hay nada mejor que una fecha límite para ayudar a los estudiantes a subir los calcetines. Once you know your date and you pay the fee, you'd better pull your socks up. Now, you're going to need to plan for success. Crea un plan de estudios semanal y cúmplelo. Stick to it. No te des atracones. Es mejor que hagas un poquito cada día. Yo diría que entre 30 y 60 minutos al día sería perfecto. Tómate el fin de libre, pero si vas al cine, en versión original. Haz de estas actividades parte de tu vida. Haz que se convierta en un hábito, casi como lavarte los dientes o hacerte el café por la mañana. Consigue un study buddy, un amiguete que también está preparándose para el examen y juntos podéis practicar y apoyaros. Y si algún día no cumples tus objetivos, no te castigues, es normal, va a pasar, asúmelo. Pero por otro lado, si consigues tus objetivos, recompénsate, treat yourself, go on, you deserve it. And under no circumstances do I want to hear that I don't have time to prepare for this exam. Si no consigues sacar el tiempo al final del día, levántate 30 minutos antes y hazlo antes de que empiece tu jornada. Y por último, no tengas tanto miedo del examen. Tómatelo como una motivación para aprender más inglés. Intenta borrar de tu mente esa imagen del examinador enseñándote una foto de un granjero en el campo recogiendo repollos
Intenta visualizar el día que recibes tu certificado que dice You have been awarded a grade A in your B2 First Certificate exam. Yes! Haremos más vídeos próximamente viendo el examen en más profundidad para ayudarte con la preparación. And now the juicy bit. Aquí tengo 2 libros que uno de vosotros se va a llevar. Para poder participar, solo tienes que decirme qué preposición falta en esta frase. En una semana elegiré al ganador entre todas las respuestas correctas. Good luck. Thank you very much for watching. We hope you found it useful and we'll see you again very soon. Bye for now. What is this? It's my breakfast. No food allowed in the exam, I'm afraid. I will look after this. I have a question. Silence!